versículos, porque nosotros somos gente que obviamente damos mucho énfasis y fuerza al tema de la adoración, porque la palabra dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y también enfatizamos y veneramos al Señor en diferentes áreas, pero hay una faceta que muchas veces, quizás cuando nos toca a nosotros y nos complica, decaemos en nuestra fe o nos faltan fuerzas, y es con respecto al ministerio sanador de Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos que creer a ciencia cierta, hermanos, que Jesús todavía es un Dios sanador. Sabemos que tenemos en medio nuestro personas enfermas, también con conflictos, y la sanidad que Jesús hace es una sanidad integral. No solamente Jesús sana lo físico, también sana la mente, sana el espíritu, crea nuevas expectativas para el ser humano. Y estos versículos son claves, son tremendos. Es la revelación que Dios le da a un profeta llamado Isaías. Y esta revelación, ¿cierto?, es una revelación profética que después de muchos años se consuma en parte con Jesucristo, ¿cierto?, tomando el rollo ahí en Lucas capítulo 4. Pero vamos a leer ahí en Isaías 61, versículo 1 al 4, y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y si vamos a la consumación de parte de esta profecía, ahí podemos ir a Lucas capítulo 4, y ahí en el versículo 18 y 19 dice la palabra que él, cuando estaba en la sinagoga, tomó el libro del profeta Isaías y abrió el libro y leyó esto. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice acá: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Ungido, la unción o el ser ungido es consagrado, es estar apartado. Una persona que es ungida es una persona que está apartada para algo, está destinada para algo. Es decir, el Espíritu Santo le da o lo dota de algo extraordinario de Dios para que la persona, ¿cierto?, lleve a cabo una misión. En este caso, el supremo llamamiento a Cristo es con unción. No podía ser si no era con unción, con ungimiento. Y el ungimiento era porque él estaba apartado para la misión por la cual él tenía que hacer y tenía que trabajar en este tiempo en la tierra. Entonces, él era el elegido de Dios, y cuando él lee el libro,
el rollo de Isaías, él está diciendo, esto que aquí está leyéndose, se consuma en mi persona. Esa es la autoridad de Cristo. ¿Ah? Entonces, cuando vemos eso, Jesucristo fue enviado, y eso tenemos que nosotros entenderlo. ¿Para qué Cristo fue enviado? ¿Y por qué lee lo que leyó, que lo profetiza este hombre llamado Isaías? Dice que él fue enviado a la tierra para predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Si nosotros queremos ir a la historia, lo que allí se está diciendo tiene una connotación histórica y también tiene una connotación espiritual. La connotación histórica es que todo lo que el desarrollo que aparece acá son las buenas noticias de salvación para Sión, para Israel. Israel estaba viviendo momentos críticos. Quizás muchas veces nosotros no alcanzamos a entender y a dimensionar esas cosas porque nunca hemos tenido que vivir cautividad, por ejemplo. Ellos vivieron momentos duros y difíciles en manos de gente impía y gente que era realmente, hermano, gente pero mala. Nosotros de repente tenemos algunos matices de eso porque Chile, prácticamente a excepción quizás de la dictadura, no hemos vivido cosas tan fuertes. El lapsus que estuvo ahí, pero lo demás no lo hemos pasado nosotros. Nuestras generaciones jóvenes no han pasado eso. Pero cuando uno ve que hay situaciones que se están viviendo en otros lugares donde hay mayores sufrimientos, hermano. En estos momentos, ¿cierto? En diferentes partes del mundo hay gente que está sufriendo mucho con el dolor por la injusticia y por muchas cosas más. ¿Sabe que, bueno, no piense que... Me interesó ver la serie El Patrón del Mal. Y me interesó verla por la situación de la forma, porque yo cuando fui a Bogotá, fui en un momento crítico, donde realmente era muy difícil y yo no entendía el por qué actuaban así. Yo les conté alguna vez a lo que les conté esto cuando fui allá, que cuando el pastor de la iglesia donde yo fui, iba entrando, iba con escoltas con ametralladora, y él predicaba con 2 personas con ametralladora detrás, y otros en las puertas. Y yo quedaba sorprendido de cómo es posible una iglesia que estén con ametralladoras. Y cuando vi esto me pude dar cuenta de cómo es la maldad del hombre. Dicen que este hombre mató más de 5.000 personas. Y él justificaba las muertes. Entonces en este caso, si lo miramos de esa manera y nos vamos a la historia de lo que pasó acá, claro, cuando los judíos eran deportados había mucho dolor, muchas cosas difíciles. Y aquí hay un mensaje esperanzador en Isaías 61. Entonces él dice, yo vengo a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿A quiénes? ¿A quiénes les va a predicar las buenas nuevas? Y ahí vamos a ir entendiendo lo maravilloso del Señor. Dice en Lucas 4:18, vengo a predicarle a los pobres. A los pobres. Y aquí cuando habla de pobres, se está refiriendo a los pobres en espíritu. No a la pobreza natural, humana, sino que los pobres en espíritu. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice que los pobres en espíritu son los bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Y pareciera que lo que está diciendo es que cuanto más pobre uno es, está más cerca de Dios, pero no podemos distorsionar esto, porque no es un contrasentido lo que está diciendo, porque el pobre en espíritu no es consciente, ¿cierto? El pobre en espíritu es aquel que es consciente, de su indigencia, es consciente de su carencia, es consciente de sus necesidades y sabe que imperiosamente lo que más necesita en su vida, ante cualquier cosa, es a Dios. Amén. Así Dios no es nada. Ese es un pobre en espíritu. Entonces, por eso cuando hay gente que es autosuficiente y dice, bueno, yo puedo salir por las mías, no está actuando como un pobre en espíritu. Entonces, esta persona que es pobre en espíritu necesita con urgencia al Espíritu Santo de Dios que obra en su vida. ¿Cuántos son pobres aquí en espíritu?
yo creo que todos los días debemos sentirnos pobres en espíritu. Es decir, yo tengo una necesidad profunda de Dios. Profunda de Dios. Hay veces que es más, pero cada día debemos agradecerle al Señor y decir, cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo. Y entonces, si nosotros admitimos esta necesidad de pobreza, ¿cierto? Entonces el Señor ya está en capacidad de trabajar con nosotros. Cuando admitimos esa pobreza, estamos en capacidad para que Él restaure nuestra mente, restaure nuestro espíritu, restaure nuestra carne, restaure nuestra vida. Y así el Señor comienza a trabajar el poder sanador del Señor, que no tiene límite, no tiene espacio, no tiene tiempos. Qué interesante cómo Dios trabaja en la sanidad. Nosotros muchas veces tenemos ideas vagas de lo que Dios puede hacer, pero Dios es tan soberano, pero es tan grande y tan poderoso, que puede hacer cosas que nosotros ni siquiera las hemos pensado. Si volvemos al libro de Isaías, en el primer versículo, allí en ese primer versículo habla de los abatidos. ¿Qué es lo que es un abatido? Un abatido es una persona que se siente derrotado, se siente desalentado, una persona que dice, ya no doy más, ya no puedo luchar más. Abatido es el que baja los brazos. El abatido es el que dice, ya me rindo. Siempre me acuerdo la historia de un hermano que contó que estaba aquí en una playa, creo que en Las Salinas, y entró a nadar mar adentro. Y se cansó y había mucho oleaje. Y dice que él luchó un lapso de tiempo. Pero hubo un tiempo que ya era tanto el cansancio que él se entregó. Él se entregó y dijo, ya no sigo luchando. Y en ese no luchar solamente le pidió misericordia al Señor. Y efectivamente llegaron personas a salvarlo, lo salvaron con vida. Pero él dice, yo me entregué en un momento dado. Entonces el abatido es el que se entrega, ya no puede levantar los brazos, sufre. Y muchas veces están viviendo la vida del Evangelio en esa condición, pero es ahí donde tenemos que acordarnos, bueno, Señor, tú dijiste que ibas a estar con los abatidos, con los que bajaron los brazos. ¿Cómo podríamos llamar a un abatido hoy día? Quizás una persona que sufre depresiones altas, una persona que vive en angustias constantes, que vive en ansiedad, sensación de perder la vida, vive con temores. A ese vino Dios, a ese vino el Señor. Ese es el tipo de abatido. Mire lo que dice el Salmo 17. Mire, dice, no he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Hermano, qué tremendo. Señor, si me sigues dando vida, lo que yo quiero es proclamar tus maravillas. Y tenemos que desafiarnos nosotros a eso. Entonces, Él habla a los abatidos. Porque usted puede pensar que Dios se va a ocupar ya de una persona que se rindió. Pero Dios está con esas personas. Tú estás enfermo, estás desalentado, no puedes salir adelante. Entonces, dígale del lado, aquí viene el Señor. Para ti, no para los que están sanos. Para ti vino el Señor. El Señor no vino a los que están sanos. Vino para los abatidos, ¿se está dando cuenta? Entonces usted diga, parece que vino para mí. Sí, vino para usted y vino para mí, cuando me siento en esa condición. Luego, ¿cierto? Aquí mismo en el versículo, dice que Él también, y que incluye al ministerio de Jesucristo, que habla de los quebrantados. Mire, habla de los quebrantados. Y cuando hablamos de los quebrantados, mire, quebrantar es despedazar con violencia, hacer trizas, hacer pedazos. Es decir, ese despedazar con violencia, esa violencia es avasallar, tanto física como moralmente o verbalmente. Las personas que son quebrantadas son las personas que han vivido desprecio, castigo, destrucción, especialmente de otras personas que han dañado su autoestima.
El enemigo usa personas. Ahora, esta violencia en el quebrantamiento también se refiere al acto de abandono de los débiles, de los indefensos, como por ejemplo los niños. Hoy día que se ha proliferado el tema de la pedofilia, del abuso de los niños. O sea, la gente indefensa, los ancianos, sufren quebrantamiento, sufren cosas difíciles. Entonces, todos aquellos, ¿cierto? Dice el Señor, yo he venido por los quebrantados de corazón. Hermano, pero si alguien te ha quebrado, si alguien te ha despedazado parte de tu vida, el Señor es experto en juntar todas esas piezas y hacerlas de nuevo. Él vino también para eso. Vino por los quebrantados. Y luego dice esta palabra que vino a pregonar libertad a los cautivos. A los cautivos. Y los cautivos son los que están atados por influencias engañadoras y destructivas. ¿Hay alguien que esté influyendo en tu vida negativamente? ¿Hay alguien que te hace la vida imposible? ¿Hay alguien en el cual pareciera que no puedes ya relacionarte con esa persona? Son influencias del enemigo que están tratando de destruir tu vida, tu autoestima, y eso crea cautividad. Y de hecho hay muchos que las decisiones que tienen que tomar pesan sobre personas equivocadas. Y lo que Dios quiere hacer es buenas relaciones, hacer crecer las familias. Y una pregunta importante, porque el cautivo también es aquel que a lo mejor está detenido en su fe y no puede crecer en su fe. Y si no crece en su fe, es probable que hayan personas, tradiciones, creencias que están influyendo para que su fe no crezca, para que su fe no se desarrolle. Cristo vino a dar libertad a los que viven presos y dominados. Entonces, si usted ve, cuando estamos viendo esto, nos estamos dando cuenta que Cristo, el Señor, Él está diciendo, yo no vine a los sanos. Si usted se siente sano, se siente libre, usted no me necesita a mí. Yo vengo por otro tipo de personas. Entonces, yo también aquí aliento a los ministros y a los líderes de la iglesia, porque hay veces que uno, y ahí está lo malo de uno, yo lo hablo como pastor, que uno quisiera que toda la gente que venga a la iglesia venga libre de todo, que no le haga problemas al pastor, pero la gente viene llena de problemas. Pero la verdad que así tiene que ser la iglesia, porque la iglesia, cierto que es la entidad del Señor, es como una UCI espiritual. La gente viene herida, viene con problemas, y ahí hay que estar bregando y hay que estar luchando, como el Señor lo indica. El versículo 2 del capítulo 61 de Isaías dice, vine a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año de la buena voluntad de Jehová. Y cuando hablamos del año de la buena voluntad, lo que está mencionando Isaías es el año del jubileo. Y cuando hablamos del año del jubileo, ¿cierto? Cada 50 años eran restituidas las tierras de las personas. Cuando una persona caía en esclavitud, caía en situaciones de deudas y todo eso, entonces cada 50 años se les otorgaba el beneficio de quedar libre de todo eso. Y ese era el año de las buenas noticias, de la buena voluntad del Señor. Es como que a usted le dijeran, ¿sabe qué? Mire, usted tiene deudas y bueno, mañana, el próximo mes comienza el año del jubileo en Chile. Y queda condonada sus deudas, todas sus cosas quedan condonadas y queda libre, ¿cierto? De eso. ¿Cuánto no le gustaría quedar libre de deuda? Libre de todas esas cosas, ¿cierto? Y dicen ya, bueno, a ellos les pasaba eso, ese era el año de la buena voluntad. ¿Y cómo lo tomamos nosotros ahora en Jesucristo como el nuevo pacto? El nuevo tiempo, hermanos, de ahora es Dios hizo las paces con el hombre por medio de Jesucristo. Todo lo que le debíamos a Dios, todo lo que el ser humano debía a Dios, ya no lo debe, porque Jesucristo en su jubileo espiritual nos libró de todo. Somos libres.
No tenemos deudas. Entonces, cuando nosotros somos salvos, hay algo tan profundo y poderoso, hermano, que ya somos nueva criatura en Cristo y podemos vivir libres de todo eso. Entonces, todo esto es aceptado por gracia, porque es un favor inmerecido, ¿cierto? El sacrificio de Cristo no fue en vano. Él murió por ti, murió por mí. Somos nueva criatura. Y Él dice, ahora lo que tienes que hacer es proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Este es mi tiempo, porque estoy en Cristo Jesús, el Señor. Las buenas nuevas. Luego dice, ahí mismo en el versículo 2 dice, a consolar a todos los enlutados. Y consolar es aliviar la pena o el dolor de alguien. Job mismo, sufriendo él dice, y da seguridad a los enlutados. Cuando alguien sufre una pérdida grande, cuando se pierde a alguien que uno ama, cuando sufrimos esta pérdida, el dolor es muy profundo. Y la verdad que yo sé que todos muchas veces lo hemos dicho. ¿Qué hacemos ante una persona que tuvo una pérdida fuerte, dura? Entonces uno dice, ¿qué puedo hacer yo? Porque ¿con qué le puedo alentar a esa persona? Pero la verdad que nosotros, si estamos al lado de las personas, ya somos un apoyo. Somos una ayuda. Pero aquí, cuando la gente sufre un profundo dolor, Él dice, yo estaré con ellos, consolaré a los enlutados. ¿Y por qué día Dios va a consolar a los enlutados? Por la vía del Espíritu Santo. ¿Cómo nombra Jesucristo al Espíritu Santo? ¿Cómo le dice? Vendrá el Consolador. El que puede consolar la vida del que sufre pérdidas. Y no solamente la muerte, la pérdida de un ser que se fue a otro lugar, que no lo ha visto más, una separación, o como se llame, ahí tenemos el Consolador que es Cristo. Luego el versículo 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hay personas que se sienten ya muertos en vida ante los conflictos. Y cuando hablamos aquí y dice, cierto, se le dará gloria en lugar de ceniza, la ceniza era parte del ritual de la muerte y el dolor. Los judíos se metían ceniza en el pelo, en el cuerpo. Era signo de luto, de dolor, de muerte. Y dice que esto lo cambiará por la gloria. Y la gloria es Dios expresado. No lo podemos ver, pero se expresa y se manifiesta. Por ejemplo, ¿cómo ve David a Dios expresado? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se expresa en mi familia, Dios se expresa en mis hijos, Dios se expresa en mi trabajo, Dios se expresa en todo lo que yo desarrollo. Entonces, el cambio que hace Dios es nos da gloria en lugar de ceniza. Y hay mucha gente que todavía vive en ceniza. Es decir, en tema de muerte, y cuando hablamos de muerte, porque vive con esa angustia, con ese dolor. Y es lo que pasaba con estos afligidos de Sión. Y había que cambiarles la ceniza por la gloria. Y Dios viene en Cristo y nos cambia la ceniza por la gloria. Hoy día estamos en la gloria de Cristo y no en la ceniza de la muerte. Ahora, la ceniza evoca lo destruido, lo que nos hicieron mal. ¿A cuánto le hicieron mal alguna vez? Mire, yo quiero contarles algo que es una infidencia personal. No lo había contado nunca, ni a mis hijos. Yo cuando chico fui abusado. Y yo siempre pensé orgullosamente que eso no me afectó. Y si a él que le decía, no, a mí no me afecta esto. Y era una lucha interna porque decía, yo puedo sacar adelante esto. Y mientras yo no hago un trabajo con Dios,
mientras yo no cambie la ceniza por la gloria, no puedo vivir en paz. Aunque digo ser cristiano, puedo ser pastor, puedo ser ministro, pero si yo vivo en ceniza cada mañana y lucho por salir mientras yo no le entregue a Dios lo que yo viví, no tendré la gloria. Y a mí me da la impresión que hay muchos creyentes que todavía viven en ceniza y tienen que cambiarlo por la gloria de Dios. Por eso aquí dice que gloria en lugar de ceniza, y dice óleo de gozo en lugar de luto. Cuando hablamos del luto, ¿cierto?, es el dolor. Cuando una persona está en tristeza por la muerte de alguien, dice estoy en luto, es el dolor, es el proceso que está viviendo. Dice que eso lo va a cambiar por óleo de gozo, y el óleo de gozo, hermanos, es la unción que hacían sobre el sacerdote, que le tiraban el aceite de la cabeza y cubría todo su cuerpo, el aceite, y el aceite es simbología del Espíritu Santo. El aceite tiene que cubrirnos de pies a cabeza, cuerpo, alma, espíritu, y librarnos de las tristezas y los dolores. Por eso yo no entendía, hermanos, y a lo mejor usted tampoco entiende, no sé, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo siempre esté ahogando y siempre esté alentando? Y cuando él dice, cierto, gozaos en el Señor siempre, y está en una cárcel, está en dolor, está en tristeza, no en tristeza, pero está ahí sufriendo. Pero él dice, no, pero gócense en el Señor. Libérense en el Señor. Pero ¿cómo un hombre sufriendo puede decir esas cosas? Porque él había cambiado, ¿cierto?, la ceniza por la gloria. Él había cambiado el luto por el gozo de Cristo. Gozaos en el Señor siempre, dice. A pesar de las situaciones que tú puedas estar viviendo. Usted lee el capítulo 11 del libro de Hebreos y ve que la gente ahí, hermanos, mire, la gente de fe que nombran ahí esa lista, dice que la gente murió acuchillada, aserrada, hermanos. Y seguían creyendo en Dios y teniendo fe y teniendo confianza. Luego, la pregunta que tenemos que hacernos es esta, porque dice manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Cuando leo estas cosas, ¿sabe lo que puedo pensar? Que hay parte de nuestra vida que el enemigo nos destruye. Nos quita la capacidad de soñar, nos quita la capacidad de luchar, de seguir adelante, de emprender. Quizás cuántos proyectos han quedado en el camino y no avanzan en ti y están frenados en ti, porque obviamente todavía vives en esa condición. Entonces aquí dice que Él dará manto de alegría, te da la capacidad para gozarte, para construir familia. Jesús ofrece un manto. Mire, el manto en hebreo alude a un manto de una sola pieza, y esos mantos eran los que cubrían, los que tapaban, los que cuidaban del frío y arropaban. ¿Ah? Y dice que eran sin costura. Algo importante, ¿cierto?, es que cuando tú no te resguardas con el manto del Espíritu, lo destructivo viene a uno. Entonces Él te dará manto para cubrirte, para estar protegido por Dios. Que nada venga a alterar, ¿cierto?, y que nada dañe tu corazón. Porque una de las cosas que hace el enemigo es dañar nuestro corazón, ponerlo lleno de odio, lleno de cosas negativas para con los demás. Entonces Él dice que pone un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y luego dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Es decir, el ofrecimiento a Israel hoy día en el sentido espiritual es para nosotros en Cristo Jesús. Y desde hoy día, hermano, si tú tomas esta palabra, tú puedes empezarte a denominarte árbol de justicia. Y decir, yo soy un árbol de justicia, soy parte del huerto de Dios. El Espíritu Santo vivificó mi vida y yo ahora soy nueva criatura. Y este árbol de justicia es el que está operando en mi vida. El que lo dice
poderosamente y maravillosamente es el Salmo 1, versículo 3, dice, es como el árbol plantado a orillas de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prosperará. Todo cuanto hace prosperará. ¿Cuándo llega este tiempo? El tiempo del fruto, el tiempo de ser de bendición para los demás. El tiempo, ¿cierto? Y ese árbol maravilloso que tenemos que ser para Dios es lo que está prometiendo el Señor. Es decir, Él está sacando a una persona de la miseria y lo pone en alto. Le cambió la vida. Y por último, el versículo 4 dice, reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Si tú crees, hermano, que tu vida no tiene arreglo, es porque todavía no has leído el versículo 4 del capítulo 61 de Isaías. Tienes que leerlo y releerlo, y tienes que tomarlo para ti, ¿cierto? Porque todo lo que alguna vez fue hecho escombros, arruinar, ¿cierto? Todas esas situaciones pasadas que viviste mal, dice el Señor acá, será reedificado por Cristo Jesús. Será reedificado. Mira la promesa tremenda y maravillosa de Dios. Entonces, ya no serán supuestas verdades, supuestas cosas. Hermano, fíjese que cuando está diciendo esto, todas las mujeres, porque cuando llevaban cautivos había diseminación de las familias, todas las mujeres fueron separadas de sus esposos, los hijos, los hombres más fuertes eran llevados para el trabajo forzado, los otros, si dejaban solamente la ciudad de los viejos y los más pequeños, y de hecho los que se querían rebelar eran matados, y no eran matados solamente de un golpe, hermano, eran tratados muy malamente. De hecho, las muertes eran muy crueles. De hecho, una de las muertes, hermano, que se hacía allí, era desollaban a la gente viva, hermano. Sacaban la piel. Gente perversa. Y dice, yo los sacaré de todo eso, los sacaré. Las ruinas antiguas se reconstruirán. Todo lo que pasaste será reconstruido. Entonces, todo lo que tú puedas decir de ti o de tu familia, no, es que mi familia siempre tuvo ataduras, no, lo que pasa es que yo vengo de una familia de ateos, no, lo que pasa es, no, hermano, olvídate del pasado, porque ya las ruinas pasadas ya son pasado. Dios reconstruirá cosas nuevas en tu vida. Cosas nuevas. ¿Ah? Para Cristo no existe el refrán de tal palo, tal astilla. No existe, hermano. Porque muchas veces nosotros estamos creyendo cosas y lo estamos asociando. Y por eso digo, aquí estamos sincerándonos todos. Y cuando yo le hablaba de lo mío, pero también hay otra cosa que sucedió conmigo, hermanos. Mire, yo no sé, en la mañana se enseñó sobre el unigénito y el primogénito. Bueno, yo soy el primogénito de la casa. Y decía el maestro que el primogénito lleva los privilegios. Y yo pensé algo, me pasó por la mente, y lo digo aquí. Dije, tiene los privilegios y también las cosas negativas. Porque las enfermedades de mi papá las tengo yo. Pero es porque yo tengo que creer a Dios que esas cosas se anulan. Amén. Que Dios reconstruye en medio de las ruinas. Amén. Tienes que tener fe y confianza, hermano, porque Dios va a hacer cosas nuevas. El Señor va a tratar con nosotros este año, va a tratar en muchas áreas, nos quiere sanar. Hermano, y yo digo una cosa, aquí cuando dice los escombros de muchas generaciones, hermano, todo lo que es tu familia, tu genealogía, todo lo que realmente a lo mejor allí no tiene mucho que ver con Dios, lo tendrás con Dios. Amén. Tienes familia todavía conversa, tienes gente que todavía no cree en Dios, tienes hijos rebeldes, como se llame, hermano, tus generaciones también serán tocados por Dios. Amén. Claro.
Yo he contado que Dios hace cosas tremendas y Dios las hace como Él quiere y nosotros no nos alcanzamos a vislumbrar la gloria de Dios como se manifiesta. Por eso digo este versículo, por favor, hermanos, medítelo. Reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Serán levantados, serán reconstruidos. Habrá un nuevo pensamiento. Y estoy hablando del pueblo de Dios, de una generación valiente que se determina en Dios para creerle a Dios en las cosas que están sucediendo en este tiempo. Crea a su familia, crea a los que no están con usted todavía, que no están en Dios. Usted los puede ganar. Dígale, Señor, dame estrategias. Y ¿sabe qué? Las estrategias de Dios son tan especiales que no las entendemos. Pero Dios lo hace. Y sabe usted que yo estoy muy feliz porque en este caso yo sé que es un desafío que Erika lo tiene y lo voy a contar. Ella hizo un árbol genealógico y hizo de su familia primero. Y ella tiene un hijo, un hermano mayor. ¿Hace cuántos años que no ve a tu hermano tú, Erika? Unos 15 años. Y perdió contacto con él. Él es una persona que no es creyente, pero yo sé que con eso que hizo, Dios tocó su corazón para ver la forma de acercarse a Él, para que encuentre al Señor. Tiene un hermano en Suecia, que no lo ve hace 25 años más o menos, y por teléfono está viviendo una crisis. Él se llama Hernán, y se recibió al Señor hace 3 semanas atrás, y está orando con Erika. Y tiene una hermana que también vive en Suecia, que ha venido a Chile, que ellos nunca tuvieron formación cristiana, ni religiosa. Y yo la veo en Facebook. Ella no nombraba nunca a Dios porque se declaraban ateos. Pero ahora manda mensaje y dice, Dios es bueno. Porque ya está abriendo su corazón. Hermano, nunca es tarde. Dios reconstruirá las ruinas. Lo que comenzó mal tiene que terminar bien. Hay un pastor que nace en una casa donde la mamá era empleada de ese hogar, de una gente de dinero. Y ella tiene una relación amorosa con el dueño de casa. De hecho, cuando se enteran de esto, la echan. Producto de esa relación, nace este pastor. Y este pastor, en una prédica que le escuché, dijo, entré mal, pero voy a salir bien de esta tierra. Se reconstruyeron las ruinas. Hermano, si hay un área que tienes allí que todavía está en veremos, es el tiempo de reconstruir las áreas más recónditas de nosotros. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Tómese la mano el que está a su lado. Quizás el que está a su lado necesita una reconstrucción de algún área. Y queremos que nuestras generaciones sean mejores. Bendito Padre Celestial, gracias Jesús porque tú dijiste, qué tremendo lo que el Espíritu de Dios le reveló a Isaías y tú lo consumaste, Señor. Lo consumaste todo, Señor, en la cruz. Qué tremendo, Señor. Cuando aquí dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas y levantarán los asolamientos primeros.
y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hay una cosa que me llama la atención, hermanos. Aquí Isaías dice en la porción del versículo 2, dice, el día de venganza del Dios nuestro. Y nosotros nos hemos centralizado mucho en eso. Y hemos tomado a nuestro Dios como un Dios vengador, un Dios airado. Cuando Jesucristo lee el libro de Isaías, en Lucas 4, Él no lee eso. Solamente lee la porción que dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y lo leyó y cerró el libro. Y dice que todos los ojos estaban fijos en Él. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué los ojos quedaron fijos en Jesús? Era porque había cerrado el libro, no había leído todo el versículo. Porque Él dijo, yo vine ahora, en este tiempo, al año agradable del Señor. No estamos en tiempo de iras. Yo dije que esta profecía se tiene que consumar completa. Claro, cuando venga la segunda venida de Cristo, ahí ya no habrá tiempo. Pero hoy día es el tiempo de las buenas nuevas. Y yo voy a pedir algo. Júntense 2 o 3 y oren unos por otros. Vamos a orar unos por otros. Y decirle, hermano, mira, ¿por qué puedo orar? No importa que no sean, me lo digas todo, pero yo quiero esta semana orar por ti, para que las ruinas sean restauradas. Quiero orar por ti y oremos unos por otros. Animémonos los unos a los otros. Compartamos en una oración los unos por los otros. Estemos orando. ¿Cuál es su más importante sueño en tu momento? Lo que usted desea, lo que usted quiere, lo que quiere usted, lo que necesita. Padre, trae tu gracia, Señor. Trae tu bendición, Señor. Gracias por este día, te damos gracias también, Señor. Y que la gracia del Espíritu Santo, Señor, venga a este lugar. Venga a este lugar, Señor. Esta petición que ha puesto de Oh, Jesús. Que la obra que tú estás haciendo en él, Señor, esa obra firme, trae tu gracia, esa Señor, que manifiesta tu decisión de tomarlo y sobre la iglesia. tu camino, Señor, sea derramada. Y que entienda que en Cristo somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Como nuestro pastor hoy Y tenemos nueva vida. Y somos restaurados a novedad de vida. O no vemos por dónde Dios. A novedad de vida. y nos esforzamos, pero eres tú, Señor, el que habla, Gracias, Señor Jesús. el que pone esa oportunidad, Señor. Declaramos esa palabra como En tu verdadera nombre, sobre Jesús. la familia de David, Señor. Y que la gracia Esa del fe Señor, que hoy ha declarado, dígale, la gracia del Señor venga sea sobre ti. manifestada y pueda ser esta vista semana. en sus vidas, Señor. Y abrácele y Damos bendígale. gracias. Alabamos tu Y nombre. deseele una buena semana, Amén. un buen pasado. Gracias, Dios. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. En tu santo y bendito nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Abrazo, su hermano.